Mire, a pesar de que el gobierno ha incumplido con los pagos, nosotros como empresa seguimos trabajando con fondos propios porque nosotros le ofrecimos al pueblo del Quiché que íbamos a seguir trabajando, aunque fuera en forma lenta, pero no vamos a dejar de trabajar mientras nos pagan. Nosotros hoy, Dios mediante, llegamos a la mitad de la sección, a los primeros 400 metros de longitud, o sea, a la mitad del portón del acceso al hospital. El día de mañana o a más tardar el miércoles completamos el lado izquierdo para tener los 400 metros completos totalmente pavimentados. Y les voy a informar que a partir del 15 de este mes, o sea, la semana entrante, vamos a habilitar para toda clase de tránsito de la 11 Avenida a la Avenida del Cementerio para que toda la gente pueda usar ya la obra a su comodidad. Y dentro de un mes prácticamente, el 10 de junio, que se cumplen los 28 días de curado del tramo que vamos a terminar mañana, empezamos a abrir el tráfico totalmente de la Avenida del Cementerio para acá, para el hospital. Media vez el tráfico esté entrando por este lado, vamos a empezar a trabajar del hospital para la Cuchilla. Y seguimos trabajando de aquí a San Antonio y Lotenango, con la esperanza de que cada mes el gobierno central nos pague la estimación mensual de trabajos realmente ejecutados, y entonces en noviembre de este año la carretera de aquí a San Antonio y Lotenango estará totalmente terminada, siempre y cuando el gobierno cumpla sus pagos.